Bueno, este martes continúa la huelga general convocada por la Mesa de Unidad Social, la que agrupa a gremios del sector público y privado como la CUT o el Colegio de Profesores. Desde el gobierno invitaron a los representantes a una reunión en La Moneda, en busca de acuerdos. Queremos profundizar en todo lo que está sucediendo junto a José Pérez, presidente de la Asociación de Empleados Fiscales, ANEF, parte también de esta mesa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿cómo toman esta invitación del gobierno a La Moneda a poder ser escuchados, ¿no? En un contexto en que, según lo que se, escribió en esa carta de invitación por parte del ministro del Interior, es el momento justamente de que nos escuchemos y que tratemos de llegar a acuerdos? Nosotros mandamos hace más de 3 semanas una carta al presidente de la República acotando un pliego de las y los trabajadores de Chile. Y resume incluso peticiones bastante concretas que están expuestas en la calle. Tiene relación con el paquete de medidas urgentes, vivienda, educación, salud, pensiones. De hecho, hasta ahora no hay nada. Por eso que la importancia, nosotros vamos a concurrir a esa reunión para ratificar lo que está expuesto en ese documento. ¿En qué sentido no hay nada? Lo que hemos visto, cada vez que el presidente, el gobierno señala la agenda social, hace referencia a los proyectos de ley que están en el Congreso, en tramitación legislativa. Eso se aleja del clamor popular que está puesto claramente en la calle. Perdón, pero, independiente, acá yo no quiero decir qué es lo correcto. Cada persona saca sus conclusiones, pero en una democracia las cosas se cambian por leyes, en un Congreso. ¿Cómo se hace de otra manera? Por ejemplo, el tema de pensiones. Ya. Es prioritario para los chilenos y chilenas. Sí. Hay incertidumbre, hay constatación de que las pensiones no son suficientes, no te alcanzan para vivir. Se suicidan ancianos hoy día de tercera edad, como pasó recientemente en Conchalí, porque no pueden vivir con esa pensión indigna. Lo que se plantea es más subsidio estatal, desde el punto de vista de transferir recursos a las AFP, y no plantear una reforma de fondo, estructural al sistema de pensiones. El sistema de pensiones en Chile no tiene el carácter de seguridad social, es más bien individual. O sea, no es que no haya nada, sino que la respuesta que se ha dado para ustedes no es satisfactoria. Pero lo concreto, es distinto a nada, digamos. No, lo concreto es que si uno relega, claro, para ser riguroso, el aporte a la pensión básica solidaria, claro, se saluda. Siempre es insuficiente, pero cuando te coloca el umbral sobre 80 años, eso violenta, ¿te fijas? Y eso también pierde la credibilidad. ¿Fue acertado lo de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que rechazó, de hecho, el presupuesto en base a justamente ese punto, ¿no? Que no quieren que sea solamente para los de 80 años, sino que esa mejora del 50 sea para todos los jubilados? Sí, nos parece una buena señal, porque eso implica incorporar lo que hemos señalado, la coordinadora de AFP, que es parte de la unidad social, junto a los pobladores, universitarios, estudiantes, secundarios que nos dieron este reventón social, digamos, este estallido que nos hace. Nosotros, esta unidad social partió en abril, en julio fuimos públicamente poniendo a disposición del clamor de los ciudadanos y ciudadanas, porque nosotros somos parte también de esta sociedad. Entonces, nos parece interesante y también provocativo que se esfuerce que, más allá de los aportes que pueden ser positivos para las personas que urgentemente lo requieren, pero hay un umbral que no se toca, que es el sistema de seguridad social en Chile. Por eso es que nosotros relevamos la importancia de que se hagan debates más profundos y que la agenda social sea una agenda de corto plazo, urgente. El gobierno tiene la posibilidad de abordar temas de pensiones, de salud, de educación, en materias que son urgentes para ser atendidos, porque lo que vemos en las calles, masivamente y en paz, son expresiones de un nuevo sistema de educación que los jóvenes no los endeuden, ni menos su familia, por ejemplo. El CAE es un tema que asfixia a la familia. Sí. El diagnóstico lo tenemos todos bastante claro ya a estas alturas, sobre todo después de más de 5 semanas de manifestaciones. Ya sabemos cuáles son las prioridades, ya creo que podría haber bastante acuerdo en el tema de las pensiones, que es brutal, la urgencia de resolverlo lo antes posible en materia de salud, en materia de educación, y suma y sigue. Pero yendo a lo que está pasando hoy día, una cosa la manifestación social y otra cosa son algunos hechos que ocurren que no sé si ustedes como mesa consideran válidas herramientas para manifestar peticiones. Por ejemplo, bloqueos de autopistas, impedir la libertad de tránsito. ¿Eso es válido? ¿Eso es legal? ¿Ustedes dan apoyo, por ejemplo, a Ucamau, que hoy día obstruyó la autopista del Sol? Ucamau es parte de una unidad social. Esas personas son violentadas todos los días porque no tienen su vivienda digna. Está bien, si la pregunta es por todo el resto. Imagínese usted, por ejemplo, yo no estoy acá juzgando la necesidad de Ucamau. Lo dejo completamente de lado. En una autopista donde haya un bloqueo,
que se puede transformar en kilométrico. ¿Qué pasa si usted va en ese bloqueo y viene con una urgencia médica? Bueno, ahí ¿Qué pasa con la libertad de esa persona que vaya al medio? Siempre han tenido la ponderación del tacto y de la Acá no había responsabilidad. ninguna alternativa. Sí, mira, cuando pasan los vehículos de urgencia y emergencia, yo he estado en las manifestaciones públicas, se le abre el paso a los bomberos, a las ambulancias. Es cierto, pero hay ciertos puntos de las autopistas donde hay muy escasa alternativa. O sea, si usted bloquea, usted deja muy poca alternativa. Pero mira, hay un riesgo mayor ahí. Claro, pero mira, si los bloqueos no son permanentes, son un signo de demostración de poder señalar que hay una presencia importante de pobladores que están hace muchos años abandonados por el Estado. Ya, lo que plantean es una necesidad urgente también de la atención que hemos señalado. Ya, pero ustedes suscriben que este es un mecanismo válido. Si tú lo pones en la perspectiva de nuestra condición del usuario, claro que hay urgencia para llegar al trabajo temprano, para llegar, digamos... Lo que se hace ahí es una expresión pacífica. Ucamau son mujeres mayoritariamente en la mañana, tú lo has visto. Pero ahí. impedir el tránsito es pacífico. Yo creo que de la forma como lo hacen es pacífico. No están a rostro descubierto, están con su pasacalle. ¿Qué es lo que dicen? Pero Viviendas no, dignas. Pero no entonces, dejarte pasar es pacífico. O sea, mira, eso yo es lo creo que tener claro, para saber un poco la... Pero lo que pasa es que si tú lo miras, la expresión en sí mismo es pacífico. Lo que hacen ellas son colocar las expresiones que son del abandono que el Estado ha violentado también a esas personas que no tienen un derecho a vivienda digna, atención urgente, a una necesidad que se pone claramente. Hay sectores que ellos han planteado que hoy día todavía no se resuelven. Por eso es importante la agenda corta. Y cuando se habla de la violencia es consecuencia de la desigualdad, porque tú sabes que eso también hay algo que subyace y está la contratación de la realidad que vivimos. Porque sabe que yo creo que lo que más tenemos que despejar es dejar de lado el hecho de que nos enfrentemos en cosas que no nos deberíamos enfrentar. Yo no estoy negando que acá hay una serie de demandas, incluso los de Ucamau, hay una serie de postergaciones que tienen una justa razón. Hay postergación de años, quizás de toda la vida. El Estado no se ha hecho cargo. Mi pregunta es si los métodos que estamos utilizando hoy día nos van a llevar a buen puerto. Mira, y en qué medida también afectan a otros. Hoy día la responsabilidad recae principalmente en la conducción política de un gobierno. Y lo que uno espera del gobierno es ser responsable también de ese clamor que está puesto en una agenda súper clara, que nosotros la señalamos como bloque sindical en este conglomerado de muchas fuerzas vivas que son unidad social. ¿Qué es lo que espera uno cuando aparece el presidente de la República anunciando algunas medidas que son urgentes? No que sigan tramitando los proyectos de ley que son atentatorios a postergar esos derechos que son, no de ahora, hace más de 46 años. Entonces, cuando uno expresa por escrito, de manera directa, y eso es lo que vamos a reforzar, por eso es que nosotros hablamos de que no vamos a negociar nada, lo que vamos a hacer es reforzar que lo que está escrito puedan responder, porque eso no es una respuesta solamente a nosotros. Nosotros nos damos la prerrogativa que representamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que están en las calles. Somos parte de un bloque sindical, como sindicalistas, somos dialogantes, pero firmes en nuestras convicciones de luchar por aquellas postergaciones que tienen no solamente nuestros representados, en el caso nuestro, el sector público, hoy día, por ejemplo, por cierto, del diálogo. La mesa del sector público, que es la negociación más importante de Chile, 600.000 impacta, digamos, nuestra representación, 16 confederaciones y federaciones. Nosotros entregamos cartas formales a la autoridad política, al ex ministro de Hacienda, al ex ministro del Trabajo, ni siquiera un acuso de recibo. Hoy le entregamos carta a la ministra del Trabajo, a la ministra de Hacienda, y no se escucha. Entonces, no se resuelve. Esa postergación, si se da en la estructura orgánica, imagínate lo que se da para la persona que está en la calle diciendo cuándo se mejora las pensiones, la salud, la educación, la vivienda. Esta invitación hoy día a conversar colabora, hay un cambio, hay un punto de inflexión. Nosotros creemos que esa responsabilidad política no se trata solamente... Nosotros no estamos disponibles solo para la foto, el café o para mirarnos, digamos, cara a cara, sino que es esperar que el pronunciamiento que nosotros hemos puesto a disposición de las confederaciones, las federaciones sindicales, los movimientos estudiantiles, las feministas, los pueblos originarios, los derechos humanos, los defensores del agua, la tierra, No Más TLC, todo eso, el coordinador de No Más FP, tenemos un planteamiento que el gobierno esperamos, y por eso creo tardío también estas reuniones, más allá de delito. Esperamos que exista un pronunciamiento claro, nítido, porque las encuestas dicen que el 85% de los ciudadanos y ciudadanas de Chile expresan que las protestas pacíficas a otro cuerpo las apoyan. ¿Y por qué las apoyan? Porque el sentir de esa desigualdad, de la postergación, de la injusticia, cuando ocurre un robo de cualquier característica, está el Código Penal, establece todos los mecanismos formales. Cuando hay saqueo de cuello y corbata, hay clases de ética. Eso violenta también a los ciudadanos. Está mal, pero no hay ni un saqueo justificable, ni el de cuello y corbata, ni el de los supermercados, ninguno, ni esos ni otros. No estoy diciendo que está justificado. Es decir,
la vara, cómo se mide, cómo se actúa rápidamente, es lo que también violenta y molesta a las personas que hoy día también están expresando claramente en temas estructurales. La misma Constitución, es decir, qué mejor construir la experiencia de volver a lo colectivo, de sentirse más cercano, no individual, porque nuestro modelo neoliberal nos ha alejado. Cada uno lo que tiene te sostiene. Y mi sueldo y el sueldo de muchas personas que son bastante indignos, no le alcanza porque se va a pagar todos los consumos básicos. Y esa es una urgencia. No estoy diciendo que tengamos que tener protección a todos los trabajadores, pero hay personas que el 80% gana menos de 500.000 pesos, los que dependen de un trabajo. Entonces, no te alcanza para, solo sobrevives, te endeudas para comer. Eso es inhumano. Y como nosotros tenemos una responsabilidad, como dirigentes sindicales, de plantear por escrito, hace más de 3 semanas, casi un mes, esperamos que el gobierno cumpla lo que señala constantemente cuando en la pública dice, mira, no estamos haciendo cargo a la agenda social. Nueva constitución, agenda social, derechos humanos es un tema importante. Para que vamos dialogando. ¿Cuál es, tú crees en lo personal, cuál es el margen que se tiene también para poder asumir una realidad de contexto? O sea, el sueldo por sí solo, si hablamos del sueldo mínimo, no va a resolver las cosas si, por ejemplo, esto perdura demasiado tiempo y una economía se daña. O sea, por ejemplo, en temas de las pymes, en la antesala de fin de año, hay un montón de pega que no se está haciendo, hay un montón de gente que va a quedar sin trabajo. Entonces, ¿de qué sueldo vamos a hablar si a lo mejor no va a haber pega? O, por ejemplo, yo soy de San Antonio, conozco muy bien el puerto. Creo que lo hemos pescado re poco, porque si bien Valparaíso es mucho más simbólico, pero el primer puerto de Chile en términos operativos es San Antonio. Cuando usted permanentemente está paralizándolo, está poniendo en riesgo un montón de pega también. Sí. Entonces, ¿se está calibrando el daño colateral? No le estoy hablando de decir qué demanda es buena o es mala. Estoy llevándolo, por favor, a un tema de realidades. Sí. ¿Qué va a pasar con toda la gente ahí? Por eso que echamos de menos cuando todos compartimos, tú lo señalaste anteriormente, el diagnóstico. Tenemos claro cuándo están los focos y son repetitivos. Pero ¿qué es lo que espera cuando uno lidera, conduce? Que se resuelva, que se recoja, que no se disfrace. Por ejemplo, tú señalas las pymes. Lo que tiene que hacer la orientación no es la concentración de entregar más recursos del Estado a las multinacionales, a las grandes empresas. El foco debería ser subsidio a las pymes. Las pymes son estratégicas, se invisibilizan. Hoy día, claro, pagan las consecuencias. Desde el punto de vista de las políticas públicas, solo es marginal cuando aparecen las propuestas de proyectos de ley, se consideran solo frente a estas crisis, por ejemplo. La crisis social hoy día muestran que las pymes, claro que son golpeadas, nos damos cuenta porque viven ahí y llegan nuestros compañeros y compañeras diciendo, oye, están despidiendo, hay dificultad para pagar los sueldos en un mes más porque la caja se te acaba. Es que mira, yo te llevo al tema de las pymes. Por ejemplo, de verdad, hoy día con el hecho de solamente lo que ha pasado esta semana con los bloqueos, por eso que le cito el bloqueo. Porque ahí te escribe gente pyme, ahí te escriben trabajadores, hay gente que no puede salir a trabajar. Desde el domingo se les avisó que no iban a haber buses. Entonces... Pero tú sabes pero también ahí, yo los socios también, por ejemplo, de acuerdo a los camioneros que tienen 2 camiones, que son pequeños pymes, ahí están puestos también sus demandas. Hicieron una demostración de fuerza, no bloqueando, mostrando su masividad. Ellos terminan su mes endeudados, sobreendeudados. Si ese nivel tiene un componente en la línea que tú señalas, obviamente tiene relación directa de quién se hace cargo, insisto, de una política pública que aborde, no ahora frente a una crisis, sino que pasando el diagnóstico a la acción. Entonces, o sea, ¿hay posibilidad de diálogo, perdón, pensando en el tema? A ver, acá el sistema institucional o es el Estado, porque acá hay diversos actores, está el Ejecutivo, está el Congreso, en fin, llegaron a un acuerdo. ¿Cierto? Un acuerdo político por una nueva constitución y por la paz. 10 partidos, no todos, pero 10 partidos, salvo el Partido Comunista. Ustedes no le creen nada a ese acuerdo. O sea, ustedes han señalado que en el fondo hay letra chica, que en el fondo la manera en que se va a escoger, si se aprueba la convención constituyente, también es bastante letra chica porque es el mecanismo de elección de diputados. Y en eso también hay harto acuerdo de la oposición. De hecho, están debatiendo en estas cosas. ¿Pero ustedes creen que ese acuerdo no sirve? Mira, todos nos entusiasmamos. Yo creo que nadie puede estar ajeno al cambio constitucional. Seduce, entusiasma, motiva. Sin embargo, volvemos a esta mirada y esta lógica que no ha tenido estos más de 40 y tantos años, y 30 años sobre todo, de que los acuerdos son cupulares. A solo los
grandes hombres y mujeres iluminados pueden tener acuerdo. Y vemos nuevamente, después de ese acuerdo, que es político, y tú lo señalas muy bien, y no es nuestro, se espalda también de los movimientos sociales. Y ahora hoy día están recién después del acuerdo, como hay una desesperación de correr a firmar, para dar cierta tranquilidad, para una orientación y canalizar la rabia, o la molestia, o la demanda popular en una nueva constitución. Nosotros creemos que es vía Asamblea Constituyente. Le cambian nombre para que los sectores que entienden que aquí la cosa se va a venir de una debacle, nosotros hablamos de civilidad, de democracia, de participación, de pluralismo. Eso para nosotros no hace sentido y es lo que hoy día nosotros, incluso en Unidad Social, hay un equipo constituyente que está trabajando en una propuesta. Eso es propuesta, en la mesa, para construir y no abandonar el objetivo final, que es tener una nueva constitución, vía Asamblea Constituyente para los sectores pero, sociales por ejemplo, y si en sindicales. esos 155 o los que se definan asambleístas, está, por ejemplo, la posibilidad de que parte de la mesa de unidad esté presente. Pero, mira, ¿cómo será inconsistente que, tal como aparece esa firma, por ejemplo, para los funcionarios públicos, el caso que representamos nosotros, dice, o cualquier representante que esté en el aparato público tiene que renunciar a su trabajo, es decir, te quedas sin pega. ¿Cuál es la respuesta? No, lo vamos a ver. Lo vamos a ver es lo que te produce incertidumbre y desconfianza. Los pueblos originarios, no hay una declaración clara de decir, mira, esto es plurinacional, porque tenemos un 13%. Está discutiendo ahora la mesa técnica, es ¿no? posterior. ¿Por qué? Porque el acelerarse a construir algo para un nivel que es de la cúpula, del poder, es lo que hoy día genera las encuestas. La desconfianza que se plantea, hay una crisis política. ¿Te fijas? Entonces, si eso lo entendemos como aporte, nosotros hacemos, desde el punto de vista, no solamente la queja, hacemos propuestas. Y solo para señalarte un ejemplo que antes que se me olvide. Sí. Los hombres y mujeres asociados de impuestos internos han hecho 60 propuestas para mejorar la reforma tributaria. ¿Tú crees que alguna de esas propuestas se ha considerado? Lo hacen los profesionales, los técnicos de impuestos internos, quienes son incumbentes y conocen cómo podemos aportar. Por ejemplo, que la agenda social se haga un cargo al 1% de los súper ricos de nuestro país. Está claro quiénes son, dónde está el poder, concentrar la riqueza, no se quita quitarle. Se quita que la distribución tributaria apunte a una reforma tributaria con justicia social. No es solamente la consigna, es la profundidad también de hacerse cargo, y por eso que hay dos discursos. Uno que dice que la agenda social está en trámite legislativo más allá de lo que es el reglamento, las leyes, propiamente tal de la tramitación de ese proceso. Pero no está todavía claro qué pasa con los recursos para los hospitales y los públicos. Sí, se nos va el Entonces, tiempo, se te acaba de eso. pero usted, para quedarme con una idea general, ¿usted cree realmente que hay posibilidad de un acuerdo entre todas las partes con ese nivel de desconfianza, con ese nivel de desconfianza? Ese es el punto clave de la propuesta que se está entregando por la vía institucional. Que eso, en la medida que se recoja lo que se ha expuesto en los propios, señalaba yo anteriormente, cabildo autoconvocado abierto, es la expresión de las bases. En las plazas públicas, en la calle, en las comunidades, en los colegios, en las universidades, en los trabajos, se hacen aportes. Este equipo profesional está elaborando esta semana y seguramente el lunes o martes de la próxima semana lo va a hacer público, como una alternativa a mejorar lo que todos creemos, una nueva constitución vía Asamblea Constituyente. Y lo último en relación a lo mismo, que tiene que ver, la credibilidad y las confianzas se construyen con el relato de lo que tú piensas, dices y ejecutas. Y eso lo echamos de menos en el presidente de la República, en el gobierno. Siempre evade. Es decir, todos tenemos diagnóstico, pero, por favor, ahí están puestos sueldo digno, pensiones, educación, salud. ¿Qué es lo que responde el presidente de la República frente a esas 4 prioridades que están puestas en la calle, en las encuestas del barómetro laboral, ayer que lanzó Fiel Cut con Mori? Entonces, ¿quién resuelve eso? Se supone que la conducción política. Por eso que nosotros frente a esta situación no es caprichosa. ¿Dónde está puesto el foco? Hay que gobernar escuchando a los ciudadanos y ciudadanos. Si no, se genera todo esto que, nuevamente, la expresión natural y democrática y lo que nosotros consideramos es la acción masiva a rostros cubiertos. Nuestras compañeras son pacíficas, son muy... ahí tú las ves, digamos, en las calles de Santiago y en regiones, son bastante potentes y con los lienzos y las pancartas que señalan estas 4 o 5 prioridades. Más allá de lo corporativo, más allá incluso del rol del Estado, este rol subsidiario que tenemos nosotros de que los recursos frescos pasen directamente a la empresa, como es el tema salud, la educación, salud universal, una cuestión impresentable. Son retrocesos, no son avances. Y no lo decimos desde el capricho o del aspecto que solamente queramos hacerle olita a un gobierno o a los parlamentarios. Creemos porque conocemos la realidad también del Estado, con la precariedad que vivimos, los funcionarios de funciones públicas. Hoy día estamos a puerta de renovación de contratos, no tenemos esta permanencia que muchas veces nos critican. Queremos hacer el aporte, como el ejemplo que te señalo yo en impuestos internos, en nuestras áreas sensibles, en desarrollo social, como ocurren los despidos.
Eso también es vulnerar y violentar a los ciudadanos y ciudadanas y también a los trabajadores y trabajadoras. Por eso que nosotros señalamos en unidad social que es la claridad, no representando a todos, hay una gama importante de hombres y mujeres que estamos dedicados a contribuir a la paz social, a una nueva constitución de Asamblea Constituyente, al tema de derechos humanos, que no pase, no a la impunidad. Es fundamental. Mira, ahí está el informe hoy día de NDH. Los muertos en Chile son una situación grave en democracia. Los que están hoy día con daño ocular, jóvenes, niños, detenciones ilegales, investigaciones de carabineros a los dirigentes sociales y sindicales. Esos recursos son mal gastados. Tiene que ser preventivo y es responsabilidad del gobierno. José Pérez, muchísimas gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Un Que esté gusto muy bien. saludarte también.